Chelsea Pamela Chandler nació de Francine y yo poco menos de 7 meses después de casarnos. Estaba emocionado de ser padre, pero me sorprendió que Francine no pareciera emocionada de ser madre. Ella me aseguró después de que lo noté lo suficiente como para mencionarlo, que probablemente eran solo sus hormonas todavía fuera de control, junto con un posible ataque de depresión posparto. Estuve de acuerdo con esta explicación y profundizamos aún más en nuestra pequeña burbuja hogareña. Como padres jóvenes típicos en el mundo actual con estilos de vida activos, salí al mundo a diario para servir como sostén de la familia, y Francine se quedó en casa para ser el sostén de la familia. Pero Francine contrató a una niñera sin consultarme. Cuando le pregunté sobre la extraña mujer que vi saliendo del apartamento cuando regresé del trabajo un día, Francine simplemente dijo que era un trato hecho. Dada la posición de Francine en la sociedad y sus ambiciones profesionales, simplemente no podía permitir que la presencia de un niño entre nosotros la disuadiera. Francine volvió a trabajar 2 meses después del nacimiento de Chelsea. Aunque los dos trabajábamos para su padre, Francine insistió en conducir su propio automóvil al trabajo para que no se percibiera que había perdido su independencia solo porque se había convertido en esposa y madre. El negocio requería su presencia, explicó, y su padre contaba con ella. Mientras tanto, Alicia rara vez aparecía en la casa cuando yo estaba cerca. Parecía que cada vez que había una reunión en la casa Thompson a la que podía asistir con Francine, Alicia tenía una cita en otro lugar. Todavía sentía algo por la hermana menor de mi esposa, pero el sentido de obligación hacia ella y las obligaciones hacia nuestro matrimonio y nuestra nueva familia comenzaban a superar esos sentimientos. La ausencia de Alicia, principalmente debido a sus clases universitarias, en Scott, no pareció molestar a Francine ni un poco. E incluso cuando estaba cerca, Alicia no mostraba más que animosidad e incluso hostilidad absoluta hacia mí, hacia sus padres e incluso hacia Francine. No es que no, ciertamente no iba a agregarme como amiga en la página de Facebook de Alicia. Todos los matrimonios eventualmente caen en una rutina, y las parejas jóvenes establecen rutinas y reglas domésticas que son las más adecuadas para establecer el hogar con tranquilidad. Esto fue tan cierto para Francine y para mí como lo sería para cualquier otra pareja, excepto en nuestra familia. La orden de trabajo y las reglas de la casa eran lo que Francine quería que fueran. Para mantener la tranquilidad doméstica en nuestra familia, descubrí que tenía que aceptar lo que Francine quisiera. De vez en cuando podía salirme con la mía con algo inocuo, pero en general, era mi amada esposa quien determinaba con qué frecuencia y a dónde íbamos, quiénes eran nuestros amigos y cómo manejábamos nuestras finanzas. Solo quería tranquilidad en esta relación. Entonces, con aversión al riesgo y una tendencia perfeccionada a evitar conflictos, estuve de acuerdo con Francine la mayor parte del tiempo. Aparentemente ella también quería evitar el embarazo. A medida que nuestra intimidad disminuyó a aproximadamente una vez a la semana durante el primer año y luego a una vez cada 2 semanas después de eso. Aproximadamente 1 año y medio después de casarnos, noté a Stedman Carstairs caminando por la oficina en el trabajo. Cuando le pregunté a Francine al respecto, ella simplemente dijo que Carstairs había terminado su MBA en Harvard y había aceptado un trabajo en una empresa de Boston. Pero aparentemente atenderá a los clientes del sureste de su compañía y los visitará casi cada 2 meses. ¿No es bonito? Sí, seguro que sí. ¿Qué podría decir que simplemente no me importaba este bastardo salamero? Ni una oportunidad en el infierno. No estaba dispuesto a enfrentarme a eso, incluso si eso significaba que tenía que soportar lo que a Carstairs le parecía una cercanía algo inapropiada con mi esposa. Casi exactamente 31 meses después del nacimiento de Chelsea, la pequeña Grace Ann Chandler hizo su debut en el escenario mundial. Francine estaba furiosa porque estaba embarazada por segunda vez en su vida y me culpó por ello. Pero resultó que se había adaptado a mostrarle a Gracie tanto amor maternal como Chelsea. Más que suficiente, en opinión de Francine, pero de ninguna manera suficiente, en mi humilde opinión. Les di a mis 2 hijas toda la atención y el amor de los que era capaz, y parecían gravitar hacia mí a medida que crecían. Aunque no parecían demasiado apegados a su madre,
todavía tenían un amor infantil por ambos padres, lo cual era natural. Para cuando nuestras hijas estaban en la escuela primaria, había cierto aburrimiento en nuestro matrimonio. No pude precisar qué era, pero de todos modos estaba allí. Siguiente capítulo. Un repentino estremecimiento en el avión que volaba a Atlanta me sacó de la somnolencia que se había apoderado de mí. Cuando miré hacia atrás, vi que la camioneta de bebidas había pasado por mi asiento y había perdido la oportunidad de tomar un refresco y comer unos biscotti. Las dos azafatas en el vagón donde estaba sentada luchaban con la bebida Carteau mientras se volcaba y descansaba contra los asientos del... ¿Cuál es la palabra correcta? ¿Izquierda? No, lado derecho. La cafetera se volcó sobre un caballero que gritó de dolor y se roció con líquido caliente. Una vez que se corrigió el carrito de bebidas, el más cercano de los dos asistentes intentó ayudar al hombre a limpiar el líquido caliente con un puñado de servilletas de cóctel. Escuché un sonido y miré hacia adelante para ver que una azafata de primera clase había retirado la cortina divisoria. Caminó a propósito hacia las otras dos azafatas que manejaban el carrito y le susurró en voz baja, pero con una sensación de urgencia que no pudo evitar alarmar a quienes lo presenciaron. Mientras volvía corriendo detrás de las otras dos azafatas y el carrito de azafatas, pero a un ritmo más lento, vi a la azafata de primera clase alcanzar el intercomunicador. Damas y caballeros, escuché su voz ligeramente sin aliento, aunque una sonrisa apareció en su rostro cuando se volvió para mirar a los pasajeros. Pido disculpas por las molestias, pero parece que nos hemos encontrado con un poco de turbulencia. Debido a esto, hemos decidido reducir el servicio de bebida según las condiciones del vuelo y el tiempo que tengamos antes de la llegada. Esperaremos instrucciones del aeródromo antes de reanudar. Otra sacudida violenta sacudió el avión, provocando una sensación de montaña rusa en el estómago. Señoras y señores, habla el capitán, salió una voz masculina de los altavoces de la cabina y de los auriculares de quienes aún escuchaban música, noticias o comedia a través del sistema de sonido del avión. Nos hemos encontrado con una situación desagradable. Si aún no están en sus asientos, les pido que regresen rápidamente a sus asientos y se abrochen los cinturones de seguridad. Permanezcan en sus asientos con los cinturones bien abrochados hasta que lleguemos a condiciones más tranquilas. En ese momento, me encargaré de apagar las señales de abróchate el cinturón. La voz autorizada y la acción decisiva parecieron tener un efecto calmante en todos nosotros, pero aún así no me calmó. Así que me apreté el cinturón de seguridad y me recosté en mi asiento. Siguiente capítulo. Cuando la economía se fue al sur, mi trabajo se volvió un poco más interesante. Si puedes llamar al trabajo más interesante, eso significa que tuve que trabajar más duro para mantener alto el número de clientes. El más mínimo movimiento en los mercados podría generar grandes problemas. Así que tuve que mantenerme alerta y tuve que trabajar más duro y por más tiempo. Y de todos modos, estaba realmente al tanto de las cosas en los negocios. En cuanto a mi matrimonio, no tenía idea de que no solo no estaba al tanto de las cosas, ni siquiera estaba en el medio, y en realidad estaba casi al final del montón. Basta de metáforas. ¿Ya te has dado cuenta de lo que está pasando aquí? Estoy seguro de que Francine todavía trabajaba para papá en la empresa, aparentemente en el departamento de marketing, pero nunca pude entender exactamente qué estaba haciendo. Ella me callaba y evitaba responderme cada vez que trataba de mostrar interés, aprovechando mi naturaleza blanda. Así me mantuvo en su lugar, aunque no estaba seguro del alcance de sus deberes. Pensé que debían ser importantes para el éxito del imperio empresarial Thompson. Eventualmente, comenzó a viajar con más frecuencia en viajes de negocios y, a veces, con poca antelación. Y estos viajes debieron requerir un esfuerzo físico y mental de su parte porque después de regresar no estuvo de humor para tener intimidad conmigo durante varios días. E incluso cuando estábamos físicamente cerca, ella no parecía estar interesada. Y cuando no viajaba, Francine salía cada vez más, supuestamente con las chicas del trabajo. Quizás soy ingenuo, pero podría decir que estas aventuras nocturnas implicaban más que desahogarse con las chicas.
Pero incluso si ella me estaba engañando, al menos no me lo estaba mostrando a la cara y yo estaba demasiado nervioso para enfrentarla. No quería terminar en una situación de divorcio con las consecuencias que seguirían, contacto irregular con mis hijos, pobreza financiera. Sin embargo, eso es exactamente lo que sucedió después. La economía se estaba recuperando más lentamente de lo previsto y seguí trabajando duro tratando de mantener mi puesto en la empresa y mantener feliz a mi jefe, mientras trataba de ser un esposo y padre bueno y fiel. No me di cuenta de lo desesperada que era mi situación hasta que un día mi suegro me llamó a su oficina. Cuando llegué, me sorprendió encontrar no solo al señor Thompson allí, sino a mi esposa, su hija Francine, junto con un abogado que había conocido justo antes de la boda. Y otra persona. Esta persona tenía poco más de 20 años, vestía al estilo Early Target y mascaba chicle mientras se mantenía notablemente separada de las otras tres. Por la descripción estereotipada, puedes adivinar quién era ella, estoy seguro. Sí, directamente desde el casting de los servidores de procesos. Señor Louis Chandler. Ella se adelantó y preguntó mientras los demás sonreían y guardaban silencio. Sí, una respuesta brillante. Una verdaderamente alucinante. ¿Qué debería decir un ejecutivo junior en un negocio próspero en un momento como este, verdad? Una declaración varonil. Señor Chandler, le han servido, dijo ella, colocando un gran sobresellado en mi mano. No respondí nada. Todavía estaba confundido. Solo miré el paquete en mi mano. Me sobresaltó un poco un destello a mi lado. Cuando levanté la vista vi que me había tomado una foto con su cámara digital. Estoy seguro de que el marco incluía el reloj de diseño en la pared Thompson detrás de mí para confirmar la fecha y hora en la foto que tomó mientras me atendían. Cuando el servidor de documentos se retiró, escuché a Francine resoplar y volverse hacia ella conmocionada por los eventos que se desarrollaban rápidamente y con curiosidad por lo que sonaba como su llanto. Luis, dijo en voz baja, sin mirarme. ¿Cómo pudiste? No hace falta decir que no tenía idea de nada de esto, especialmente de ese comentario. El señor Sharks se aseguró de aclarar las cosas rápidamente. Señor Chandler, dijo el abogado de Thompson, tengo una declaración de Joan Armande, empleada del departamento en el que influyó para contratar, despedir y ascender, en la que afirma que la coaccionó. Agitó un trozo de papel que tenía todas las características de la burocracia. Usted, señor, continuó el abogado, es culpable no solo de adulterio con esta joven inocente. Ante esto, señaló a Francine, que estaba ocupada apretando una servilleta en un ojo, obviamente secándose una lágrima. También está violando el contrato matrimonial que firmó antes de contraer matrimonio con Francine Thompson. Y podría agregar que Thompson me miró con una expresión no exactamente de enojo, sino de satisfacción. Está violando la política de la compañía que prohíbe las relaciones personales inapropiadas entre empleados, superiores y subordinados. Inclinándose hacia mí, se quitó las gafas y dijo, y debería alegrarse de que el señor Thompson no vaya a enjuiciarlo por violaciones de las leyes laborales estatales o federales. Estaba entumecido. No tenía idea de quién podría ser una persona llamada Joan Hartman. No tenía idea de por qué me estaba pasando esto y por qué ahora. Pero fiel a mi naturaleza, simplemente me encogí dentro de mí y me mantuve callado. Tiene 30 minutos para limpiar su escritorio y oficina de todas sus pertenencias personales. No hace falta decir que no puede iniciar sesión en la red informática a partir de este momento, ya que su acceso a ella ha sido revocado. Uno de estos dos caballeros que están detrás de usted tomará sus llaves y su tarjeta de entrada al estacionamiento. Thompson estaba en racha y tú, bastardo, Francine intervino. Sus cosas están empacadas y apiladas junto a la puerta principal del condominio. Cambié las cerraduras, así que tienes que entrar cuando esté allí esta noche. Pero antes de las 8 de esta noche, finalmente encontré mi voz. Las niñas estarán con sus mamás durante los próximos días. Francine me interrumpió.
También he solicitado una orden de alejamiento para mantenerte alejado de nosotros, ya que temo que tus signos previos de comportamiento agresivo puedan ponernos a mí y a mis hijos en peligro. Finalmente había tenido suficiente, gruñó Mouse. ¿Qué quieres decir con temperamento agresivo, Francine? Grité. Probablemente por primera vez en 10 años, nunca he alzado la voz, y mucho menos mi mano enojada contigo o con mis hijas. En este punto, el señor Thompson agregó con una delgada sonrisa. ¿Ves, Jim? Miró a su abogado y continuó, si necesita un testigo sobre sus problemas de ira, todo lo que tiene que hacer es llamarme a testificar. Durante la audiencia, ahora me di cuenta de que había sido acorralado por profesionales. Estaba conmocionado, enojado, frustrado y completamente fuera de sí. Sentí una mano en el codo y noté que 2 guardias de seguridad me escoltaban a mi oficina. Al final de la tarde, conducía de regreso por la autopista I-20 hacia la casa de mis padres. Mi automóvil estaba lleno de cajas de cosas que había sacado de la oficina, así como 8 grandes bolsas de basura con ropa, artículos de tocador y otros artículos del apartamento que ya no compartía con mi amada familia. Todavía me estaba recuperando de la forma en que había sido tratado por mi esposa, su padre y su abogado depredador. Puede que me haya avergonzado la afirmación de Joan Hartman del llamado acoso, pero finalmente me enojé mucho. Quizás por primera vez en mi vida adulta, me habían engañado. Era tan obvio para mí. Mientras conducía y trataba de evitar los camiones semi y otros automóviles que se dirigían hacia la carretera perimetral alrededor de Atlanta y más allá, reflexioné sobre lo que había sucedido. Habían conseguido que una empleada pobre y de bajo nivel mintiera, probablemente la intimidaron con una amenaza laboral o algo más que le preocupara personalmente para que me despidieran. La demanda por adulterio fue redactada para que el acuerdo prenupcial entrara en vigencia al mismo tiempo que se presentara la petición de divorcio. Lo único que no pude entender fue la configuración debido a mis llamados problemas de ira que causaron la orden de restricción. Exhalé y negué con la cabeza. Solo podía suponer que Francine había aprovechado esta oportunidad durante mi confinamiento para poner a mis hijas en mi contra. Bueno, lucharía como loco para evitarlo de alguna manera. Siguiente capítulo. Pasaron 2 semanas y todavía no había socializado con mis hijas. De nuestros amigos, solo podía contar con un par de personas que en realidad no eran solo amigos de Francine. Todos también me interrumpieron, negándose incluso a hablarme o devolverme las llamadas. 1 o 2 de ellos incluso me dijeron que deberían darme una paliza por la forma en que estaba engañando a la pobre Francine. Bueno, hasta ahí la posibilidad de una audiencia justa de cualquiera de ellos. Uno de los pocos amigos con los que podía contar era Ted Stafford. Una noche, mientras bebía, me puso al día. Ted comenzó después de que le había estado sacando información durante unos 30 minutos. No sé qué decirte. ¿Qué tal la verdad, Ted? Se lo pregunté. Mira, no he oído nada y extraño a mis hijas tanto como cualquiera. Ted se sintió muy incómodo con este comentario. Luego, aparentemente habiendo tomado algún tipo de decisión, tomó un sorbo de su JB, dejó el vaso y me miró. Está bien, Ted comenzó, pero no te va a gustar escuchar esto. Fruncí el ceño ligeramente y asentí para que continuara. Bueno, Ted me dijo, tú lo pediste, así que aquí va. Y con eso, mi mundo continuó desmoronándose. Francine no solo me desalojó, sino que puso a mi reemplazo. ¡Wow! Ni una semana después, se mudó con su nuevo hombre con ella y mis hijas. ¿Entiendes la imagen? Estoy seguro de que fue Stedman Carstairs, ese imbécil. Carstairs finalmente se divorció de su esposa debido a su propia infidelidad. Él la había dejado en Massachusetts con el bebé y se había mudado de regreso a Decatur a la casa de, y aparentemente entre las piernas de mi futura ex esposa, Francine. Por lo que Ted pudo decir, Carstairs y Francine nunca se habían librado de sus sentimientos mutuos a lo largo de los años. Carstairs había roto con Francine solo después de que aparentemente ella había quedado embarazada de mí.
Al mismo tiempo comenzó Harvard, y después de mudarse a Cambridge, quedó embarazada de una chica de Wellesley y finalmente se vio obligado a casarse con ella. El padre de la niña era un hombre muy rico que había pasado de ser un simple sureño irlandés en Boston a la cabeza de un imperio empresarial bastante exitoso en el noreste, pero aún mantenía vínculos con las pandillas irlandesas en sus viejos lugares frecuentados. Ahora, sin embargo, Carstairs estaba divorciado de su propia esposa y vivía en una casa que se suponía que era la mía. Acostarme con mi esposa y estar cerca de mis hijos, y eso me abrió los ojos a una posible explicación de cómo sucedió todo. Cuando Francine quedó embarazada por primera vez, quería estar con Carstairs, pero él no estaba disponible porque ya se había mudado a Cambridge y tenía una relación con una chica allí. El señor Thompson no podía permitir que su princesa se quedara sin madre, por lo que la familia Thompson necesitaba un chivo expiatorio. Pero, ¿por qué mantenerme cerca tanto tiempo después de usarme para resolver el problema del embarazo de Francine? Amor, maldita sea. Control. Quizás. Después de todo, Thompson sabía desde hacía mucho tiempo que estaba recopilando información sobre él. Me recordó la otra mitad del viejo adagio: mantén a tus enemigos cerca. ¿Por qué golpearme ahora? Aparentemente, Carstairs ahora estaba disponible para Francine. Thompson ya no me necesitaba ya que su gente de ti había destruido mi evidencia en su contra y ya no tenía acceso a ella. Ahora era prescindible, maldita sea. Le desahogué toda mi frustración a Ted. Ted ahora parecía muy incómodo. A petición mía, continuó, Lou, a ti tampoco te va a gustar esto, pero he oído de algunas de las llamadas amigas de Francine que quiere que sus hijas llamen papá a Stedman Carstairs. Ahora, antes de que pudiera explotar, continuó, me senté de nuevo en el taburete del bar y permanecí en silencio durante los siguientes minutos hasta que escuché a Ted ordenar otra ronda para nosotros dos. Ser contador. Tenía un don para las matemáticas. En ese momento, estaba en el proceso de calcular los posibles contactos de Francine. Con cierto coche Stedman mirando fijamente en esos días. ¿O debería decir esos días? O debería decir esos días, en plural, cuando ella estaba embarazada. Desafortunadamente, los números no mentían. Y tampoco parecían mentir ahora. Al recordar los últimos 16 años de mi vida anteriormente bastante satisfactoria, si no feliz, una vida que ahora me doy cuenta se basó casi por completo en mentiras y engaños. Lo había tolerado porque no había tenido las agallas para hacer nada al respecto entonces, y tampoco podía hacer nada al respecto ahora. Siguiente capítulo. El proceso de divorcio en sí fue rápido. Contraté apresuradamente a un abogado, uno barato, ya que no tenía acceso a mucho dinero y Francine y ella. El viejo estaba tratando de quitarme nuestros activos previamente conjuntos. Pero mi joven abogado, por mucho que lo intentara, nunca pudo detener el tsunami de basura que caía sobre mí. Me vi obligado a seguir pagando el alquiler porque mis hijos vivían en el apartamento y necesitaban estabilidad para permanecer en su hogar familiar. Y, por supuesto, necesitaban el cuidado de una madre amorosa durante los tiempos difíciles. Después del divorcio, mi abogado se opuso enérgicamente a muchos de los problemas presentados por el abogado de Francine, especialmente en lo que respecta al empleo, y el juez a veces estuvo de acuerdo con nosotros. Sin embargo, pude darme cuenta de que los problemas laborales inevitablemente se infiltraron en la mente de la mujer que actuaba como jueza en nuestro caso, lo que la llevó a creer que yo era solo otro mujeriego que estaba haciendo todo lo posible por polinizar a todas las mujeres en su lugar de trabajo mientras aún podía. Y al diablo con mi familia. También terminé teniendo que pagar un montón de manutención infantil. Amaba a mis dos hijas y nunca me habría molestado pagar la manutención de los hijos. Siguiente capítulo, damas y caballeros, este es el capitán hablando. Volvió a sonar la voz del sistema de sonido del avión. Todos estábamos empezando a ponernos nerviosos a estas alturas debido a los continuos temblores y rebotes. Un frente de tormenta inusualmente fuerte se está moviendo desde el Golfo de México, extendiéndose desde Nueva Orleans a través de Little Rock y Louisville, y está entre aquí y Atlanta.
Como puedes imaginar, hemos estado experimentando la turbulencia causada por el frente desde hace algún tiempo. Todos los vuelos están suspendidos actualmente en el Aeropuerto Internacional Hartsfield-Jackson en Atlanta. Todas las puertas están llenas y no tenemos a dónde ir, incluso si aterrizamos allí. Así que nos han dirigido al Aeropuerto Internacional de Nashville para esperar a que pase la tormenta. Mantenga sus dispositivos electrónicos encendidos y nos aseguraremos de que se dé un anuncio del desvío y, por lo tanto, del retraso en su llegada a los agentes en la puerta del aeropuerto Hartsfield-Jackson. Les recuerdo que estamos al borde de un frente de tormenta y necesitamos que permanezcan en sus asientos con los cinturones de seguridad bien abrochados y sigan las instrucciones de los miembros de la tripulación. Son profesionales y se preocupan más por su seguridad que por cualquier otra cosa. Con un fuerte clic, su mensaje terminó. El avión se tambaleaba y podía ver relámpagos a nuestro alrededor de vez en cuando, ya que obviamente estábamos en la parte occidental del frente de tormentas eléctricas. Cuando sentí que el capitán movía el avión hacia la izquierda, el pánico se apoderó de mí. Al no ser una persona muy valiente, también tenía un miedo regular a volar y esta situación me estaba afectando por alguna razón que ni siquiera puedo recordar ahora. Recordé la advertencia de Mookie sobre la piedra nasiva incrustada en una simple pulsera de metal que guardé en mi bolsillo. No atrajo absolutamente ninguna atención cuando lo puse en la taza pasando por el puesto de control de la TSA en el aeropuerto de MSP. Ahora, por alguna razón, metí la mano en el bolsillo y rápidamente coloqué la pequeña pulsera en mi muñeca izquierda, abrochando el simple broche, rezando por un aterrizaje seguro. Casi inconscientemente froté la piedra en el brazalete pequeño con un movimiento circular con el dedo índice de mi mano derecha. Solo esperaba que a Dios no le importara que estuviera participando en un acto supersticioso todo el tiempo que estuve orando para que de repente mi visión se borre y simultáneamente escuché y sentí que el avión se estremecía ligeramente cuando el capitán comenzó a bajar el tren de aterrizaje para la aproximación al Aeropuerto Internacional de Nashville, que ahora estaba muy lleno de baches. Curiosamente, la borrosidad estaba solo en mi ojo izquierdo. Cuando me di cuenta de esto, mi ojo izquierdo se aclaró y mi ojo derecho se volvió borroso. Parecía que cada uno de mis ojos se aclaraba y perdía claridad independientemente el uno del otro o incluso en un ritmo alterno. Ahora estaba realmente frenético. Recé más fuerte, me froté más rápido y mis ojos se atenuaron y aclararon alternativamente cada vez más rápido. Entonces creo que me desmayé. Siguiente capítulo. Cuando recuperé el sentido, las cosas eran bastante extrañas. La rareza era que no estaba en el avión y no estaba acostado y todo estaba muy silencioso. Me recosté contra la encimera del lavabo en el baño de hombres ubicado al final del pasillo desde las escaleras que conducen a mi oficina. Y aquí está la cosa. Esta era la oficina de mi antiguo trabajo, del que me habían echado unos meses antes. Mientras contempla esa identificación. Mejor vete de aquí antes de que el viejo Thompson descubriera que estaba invadiendo, noté mi reflejo en el espejo sobre el fregadero mientras mis ojos aún actuaban. El ojo izquierdo, ojo derecho, acción tenue y clara. Vi en mi reflejo que mis pupilas se dilataban y contraían alternativamente. En el punto superior, la pupila cubría casi por completo el iris, por lo que ni siquiera podía distinguir el color de los ojos. En el punto más bajo era como si el ojo fuera casi todo de color y la pupila fuera solo un pequeño punto. Me lavé las manos y me limpié la cara con agua cuando el apagón comenzó a disminuir. Después de unos 30 segundos, vi en mi reflejo que las pupilas alternas de mis ojos se habían debilitado y ya no eran visibles. Entré en pánico por un momento cuando uno de los guardias que me había escoltado fuera de aquí meses atrás entró a hacer sus negocios. Estaba segura de que me agarraría por la nuca y la pernera del pantalón y me empujaría fuera del establecimiento por la puerta o ventana más cercana, estuviera abierta o nada. ¿Se peinó, señor Chandler? El tipo preguntó de manera amistosa, dirigiéndose al urinario. Lo dijo como podría haberlo dicho antes de que toda esta mierda comenzara aquí. Aprovechando la distracción de los muchachos para orinar, salí del baño de hombres preguntándome cómo pasé de la turbulencia a bordo de un avión que aterrizaba en Nashville, Tennessee,
al tranquilo baño de hombres en mi antiguo lugar de trabajo en Decatur, Georgia. El baño de hombres estaba al lado del vestíbulo en el segundo piso, así que podía ver la televisión en la sala de espera. Fue sintonizado por CNN. Oye, esta es el área metropolitana de Atlanta y TED Networks gobierna aquí. Casi me desmayo cuando vi lo que se mostraba en la pantalla. En la pantalla había una transmisión en vivo de una emocionante persecución automovilística que tenía lugar en Houston, Texas. Pero eso no fue lo que me hizo desmayarme. Fue mi recuerdo de un evento que sucedió hace meses. Además, la fecha y la hora estaban en la pantalla justo encima del suministro de noticias que corría por la parte inferior de la pantalla. Había sucedido hace casi un año, 7 u 8 meses, de todos modos. Miré por la ventana y no vi la hierba marrón opaca alrededor del edificio como debe ser hoy, a fines de noviembre. En cambio, vi la hierba zoische suavemente recortada y los árboles ornamentales en ciernes de mediados a finales de marzo. Señor Chandler, ¿está bien, Marge? Preguntó una de las secretarias de la compañía del señor Thompson. Estaba recostada contra la pared y parecía gris. Al menos así es como me sentí. Gracias a Dios. Estaba demasiado conmocionada por lo que veía a mi alrededor como para decir algo. Probablemente diría algo estúpido o fuera de lugar lo suficiente como para que Marge llamara a los muchachos con las redes y las camisas de fuerza. Sí, Marge. Debí haber comido algo en el almuerzo que no me gustó, dije de manera poco convincente. Marge me sonrió y regresó a la recepción. Bajé por el pasillo que conducía a las escaleras y subí al segundo piso. De camino a mi antigua oficina, no conocí más que caras conocidas y sonrisas. Lo que no conocí fue a nadie ni nada que pudiera explicar mi presencia aquí en este lugar en este momento. Cerré la puerta de mi oficina y me senté a ordenar mis pensamientos. Miré alrededor de los alrededores de mi oficina. Nada había cambiado desde hace unos meses. Vi las fotos familiares en el escritorio y la tristeza se apoderó de mí nuevamente. Francine y las chicas todavía me sonreían desde los marcos. También en el marco había una foto familiar de nuestra recepción nupcial hace 16 años. Bueno, un poco más de 15 si la fecha en la televisión era correcta. Toda la familia estaba allí, incluida Alicia. Oh, Alicia. Si tan solo. Ahora, no solo no era mía, no era nadie. Alicia falleció a principios de este año de cáncer cervical. El tumor canceroso no se detectó lo suficientemente temprano porque nadie hubiera creído que podría ocurrir en una mujer tan joven. Si se hubiera detectado a tiempo y se hubiera sometido a una histerectomía completa, podría haber vivido muchos más años, incluso décadas. Ahora ella acaba de irse. Alicia dejó atrás no solo a su propia familia, sino también a su pequeño hijo de 3 años y a su imbécil esposo, Frank Deal, el violador con el que su padre le tendió una trampa justo después de que rompiéramos y después de que ella se graduara de la universidad. Parece que la familia Deal, que vivía principalmente en el área de Savannah, era prominente en los negocios y la política de Georgia. Y papá quería que Alicia se casara con alguien bien conectado. Frank no había resultado ser tan influyente como se esperaba. Incluso su propia familia había estado a punto de renegar de él. Excepto cuando se trataba de golpear a Alicia a derecha o izquierda. ¡Qué imbécil! Sí, Alicia había dejado todo eso atrás. Bueno, ella también me dejó atrás. Por supuesto, nunca perdí mi profundo apego emocional a Alicia. Pensamientos de If Only me visitaban a menudo. Cuando estaba deprimida por cómo había resultado mi vida con Francine y las chicas. En ese momento, se confirmaron mis peores temores de ser atrapado invadiendo el edificio Thompson. El mismo J. Carter Thompson irrumpió en mi oficina sin llamar u otras cortesías comunes. Me puse de pie y me preparé para tener que soportar otro estallido de ira de él, así como contactar a seguridad para que echaran mi trasero no autorizado de su edificio. Pero en cambio, me dio una sonrisa muy alegre. Felicitaciones,
Lu, dijo mi supuesto ex-suegro en un amistoso voz que estaba lejos de la norma. Incluso antes del divorcio. Has convencido a los hermanos Allen para que nos sigan. Vas a recibir un bono sustancial este mes. Estoy orgulloso de ti, muchacho. Señor Thompson. Luego, después de darme una palmada en la espalda, me di la vuelta y caminé a propósito hacia la salida, dejándome casi sin aliento. Los hermanos Allen les he hecho hacer un trato con el infierno. Desde abajo, la fecha se mostraba en CNN. Miré afuera para ver principios de primavera en lugar de finales de otoño. Fue esa época relativamente pacífica, unos meses antes de que todo en mi vida fuera cuesta abajo. Sin creer que esto fuera posible, me senté y puse los codos sobre la mesa. Levanté las manos para cubrirme la cara y luego lo vi. Alrededor de mi muñeca estaba la cadena de una pulsera simple con una piedra extraña en un entorno simple. No había nada hermoso o sobresaliente en ello. Simplemente estaba donde lo había puesto cuando tomé el avión desde Minneapolis. En unos meses, miré el calendario de Outlook en mi estación de trabajo. Ajá. De hecho, pasaron 8 meses antes de viajar a Minneapolis y, sin embargo, tenía un brazalete que mi mente me dijo que había conseguido allí. Y luego, como regalo de un tipo llamado Mookie, entré en pánico. ¿Qué pasaría si no volviera mental y emocionalmente a una época anterior? Y si volviera físicamente, ¿qué haría si me encontrara con mi otro yo perteneciente a esa línea de tiempo? No. De alguna manera sabía que acababa de regresar a mi propia línea de tiempo y que estaba en mi propio cuerpo desde hace unos meses. Y también el brazalete de piedra de Nasib aparentemente había regresado conmigo. De alguna manera, alguna fuerza o lo que sea que estuviera asociado con esta piedra Nasib hizo que mi conciencia retrocediera en el tiempo con la piedra Nasib. Solo podía adivinar que la presencia de la piedra serviría como garantía de que realmente había funcionado y para reforzar el hecho de que, de hecho, estaba detrás de las extrañas circunstancias en las que me había metido. Pero ahora era consciente de lo que podría haber sido y de lo que probablemente sucedería en unos pocos meses. Ahora, si creyeran en mis ojos y otros sentidos, no iría a Minneapolis, no conocería a Mookie y le conseguiría esa piedra Nasib en mi brazalete. Sí, sabía su nombre, y probablemente no me entregarían los papeles del divorcio y me despedirían. ¡Wow! Si mis fechas son correctas, estaba a poco más de 4 meses de que mi mundo se desmoronara. ¿Qué puedo empezar a hacer ahora para asegurarme de que eso no suceda? Saqué un bolígrafo y un bloc de notas. Necesitaba hacer algunos planes, teniendo en cuenta lo que mi amada esposa y mi suegro habían planeado para mí. Al final, decidí que no podía contar con que el divorcio no sucediera. Recordé lo rápido que, en otra línea de tiempo, Francine había logrado que las escaleras del automóvil Stedman se establecieran firmemente en mi casa y en lo que solía ser nuestra cama. De todos modos, no crecí las bolas del tamaño que solía tener. Todavía tenía miedo a la confrontación, todavía estaba sujeto a la autoridad de mi jefe y suegro, y todavía estaba sujeto principalmente a los deseos y aspiraciones de Francine. No, era demasiado tarde para cambiar el curso de los acontecimientos que conducirían a mi divorcio y terminación. Pero en esta línea de tiempo, tenía algo extra que no tenía antes. Tenía previsión y tenía ira. En esa otra realidad, me divorcié y quedé casi en la indigencia. Fui reemplazado por un tipo que aparentemente reclutó a mi novia favorita durante años y aparentemente continúa haciéndolo incluso ahora. Mis novias se enfrentaron a mí. Mi carrera aquí llegó a su fin y me vi obligado a buscar un nuevo trabajo. Oh, sí, y me enviaron en mi camino con amenazas de posibles acciones legales por acoso si hacía las cosas difíciles. Y todo empezó con una mentira. Una mentira respaldada por el perjurio de una mujer llamada Joan Hartman, a quien nunca había conocido hasta donde recuerdo. Es posible que no pueda cambiar mucho sobre el resultado del divorcio inminente. Oh, sí, esta vez me he resignado a lo inevitable.
Pero al menos no iba a ser expulsado de esta empresa sin consecuencias y con una tremenda compensación. Y estaba muy seguro de que conseguiría un mejor abogado y estaría mejor preparado. Y esta vez iba a reservar algunos fondos para una emergencia. Quería poder hacer más con mis finanzas después, no quedarme parado frotando mis últimas 2 monedas de 5 centavos en el bolsillo como solía hacerlo. Me quedé mirando por un momento la piedra Nasib en el engaste del brazalete de cadena que llevaba. Obviamente, la cosa me estaba dando una forma de prepararme para escribir al menos algunas de las injusticias que me esperaban en el camino. Pero ¿qué pasa si aún no funcionó? ¿Qué pasaría si tuviera otros desafíos emocionales por delante? ¿Podrá la piedra Nasib ayudarme de nuevo? ¿O fue solo un milagro único? No tenía sentido preocuparse por eso ahora. Ya tenía suficiente de qué preocuparme en el futuro previsible. Dejé el cuaderno a un lado y pensé en ello. Estaba empezando a sentir menos de la agitación emocional que había experimentado durante y después del divorcio. En esa otra línea de tiempo, todavía no me sentía lo suficientemente valiente como para abalanzarme sobre todos mis adversarios y comenzar a implementar una política de tierra arrasada. Después de todo, nunca había mostrado ese tipo de determinación en mi vida. Pero ahora sí me sentía un poco dueño de la situación, y eso de repente me hizo sentir un poco más tranquilo. Paz. Ese chico Muki dijo que su padre le contó historias sobre cómo la piedra Nasib transporta a su dueño a un lugar de paz. Puede que no sea un lugar de paz a largo plazo, pero sentí una extraña tranquilidad en este lugar y en este momento, al menos por el momento. Y ese sentimiento fue una verdadera bendición que no había experimentado en mucho tiempo. Siguiente capítulo. A medida que se acercaban los días de ansiedad, mi posición para el futuro cercano se volvió cada vez más estable. Había estado recopilando información sobre los dudosos tratos del anciano Thompson durante años, casi desde el momento en que se hizo cargo de la pequeña empresa para la que trabajaba y Francine se infiltró. Durante ese periodo, ya sabía que él había descubierto mi pequeño alijo electrónico de evidencia en mi computadora y servidor de red y planeaba lidiar con él en consecuencia. Entonces, en los primeros días de mi regreso, hice una copia de seguridad de todos mis materiales en DVDs para almacenarlos fuera del sitio, dejando los archivos que Thompson sabía que encontraría en el disco duro de mi estación de trabajo y en una unidad de red compartida. Las copias en DVDR se colocaron en una caja de seguridad en un banco local completamente ajeno al banco que Francine y yo habíamos usado todos esos años juntos. También abrí una cuenta de fondo de emergencia y comencé a liquidar todos los activos posibles para acumular ahorros en caso de lo que sucediera en las próximas semanas después de mi regreso. Francine incluso notó unos días después que parecía estar retirando dinero del cajero automático con más frecuencia, y espera que no me haya convertido en un derrochador. Francine. Ella seguía siendo tal como la recordaba antes del divorcio. Ella todavía me molestaba constantemente y exigía que fuera ella o nada en todas las decisiones con respecto a nuestra familia. La única arma en mi defensa, dada mi naturaleza todavía algo mansa, era la información. Sabía qué y cuándo iba a suceder, pero esta vez estaba un poco mejor preparada. Aún así, estar preparado no era lo mismo que prevenir, y ya era demasiado tarde cuando volví a ese punto un poco más temprano en mi vida. Hacía solo una semana que había regresado cuando Francine abordó el temido tema. Lo veré. ¿Qué te pasa? Naturalmente, lo dijo sin ninguna conexión con lo que discutimos esa noche después de llegar a casa, cenar o ir a clases nocturnas hasta que mandamos a las niñas a la cama. Ella simplemente dijo, está bien, cariño, le dije, poniendo todo mi encanto sureño artificial en esta cariñosa dirección. ¿Por qué preguntas? Es solo que así eres. Entonces, bueno, Moody. Supongo que dirías que eso es correcto, Moody. Ella asintió, finalmente dándose cuenta exactamente de lo que estaba describiendo. Francine se dio cuenta de lo que estaba pasando y vi una nube descender sobre su rostro.
Entonces ella debió haber decidido que necesitaba calmarme un poco debido al gran plan que ella y mi padre estaban a punto de ponerme, porque ella suspiró y dejó la revista a un lado. Está bien, supongo que podemos hacerlo esta noche. Solo dame al menos 15 minutos para prepararme para levantarme. Con esas palabras, se levantó y subió las escaleras. Noté que de camino a las escaleras fue a su bolso y sacó su teléfono celular, y de repente me sentí abrumado por el presentimiento. Huelga decir que Francine apenas había subido las escaleras antes de ponerme de pie de un salto y quitarme los zapatos para no hacer ruido. Subí corriendo las escaleras y bajé por el pasillo hasta un lugar justo afuera de nuestra habitación. Desde allí pude oírla hablar en voz baja, casi un susurro. Sí, sabes que tengo que hacer esto unas cuantas veces más. Si no lo hago, el perdedor sospechará que algo anda mal. Eso significa que todavía tendré que desempeñar el papel de esposa amorosa y ceder ante él de vez en cuando. Bueno, eso confirmó mis sospechas sobre su infidelidad. Sin embargo, sorprendentemente, no sentí absolutamente ninguna sensación de indignación, solo me resigné a lo que estaba sucediendo, y obviamente estaba sucediendo. Pero no será por mucho tiempo, mi amor. Entonces Frankie puede volver con su semental. Negué con la cabeza con disgusto, aunque todavía no estaba 100% segura de que estuviera hablando con su exnovio, Stedman Kerstars. El apodo que usaba para quien estuviera al otro lado de su llamada lo indicaba. Sí, ese matrimonio estaba muerto. Y por lo que parece, había estado muerto durante bastante tiempo antes de mi regreso. Simplemente no había prestado suficiente atención a mi relación con Francine. O ella o mi propia timidez mantuvieron mi atención en otra parte, ya que autodefensa emocional contra su constante maltrato. Ahora no. Quiero decir, todavía no estaba listo para una confrontación, pero no estaba tan molesto como lo había estado antes del regreso. Mira, tengo que correr. El infierno estará aquí en cualquier momento y tendré que darle otro rasgo de misericordia. No, por supuesto que no le haré nada excepto las necesidades básicas. Sabes, me dejo a mí mismo y todo lo demás a ti, Sugar. Esta noche no, querida, pensé. Siguiente capítulo. Investigué un poco antes de que sonara la esperada sentencia de muerte figurativa para mi matrimonio. El Departamento de Recursos Humanos de nuestra empresa había sido subcontratado por contrato, e hice una visita sorpresa a la empresa que lo manejaba. Allí me recibió mi abogado con mucha más experiencia que en mi realidad anterior. Él ya estaba en espera, preparándose para lo que pensaba que era mi demanda esperada de divorcio de mi esposa. No podía hacerle saber que sabía que ella me iba a demandar. ¿Por qué estamos aquí, Lou?, preguntó mi abogado, John London. Bueno, John, parece que hay un vicioso rumor circulando por la empresa sobre supuestas acciones inapropiadas de mi parte. Solo quiero verificar algo para que conste, y pensé que deberías estar conmigo en caso de que me encuentre con algún obstáculo para obtener lo que necesito hoy, dije. John simplemente se encogió de hombros y dijo, lo que tú digas. Mirando su cronómetro, un abogado con clase no usaría un reloj simple. Supongo que estaba calculando la cantidad de horas facturables que estaba acumulando para este cliente derrochador. Solo yo sabía que el pago de esta visita podría compensar sus honorarios legales muchas veces. Cuando finalmente salió la verdad, John me siguió a la oficina de la firma de contratación de personal y vio cómo me presenté y solicité el historial laboral de Joan Hartman en Thompson Corporation. Llenando los formularios correspondientes y presentando mi identificación de empresa para confirmar mi acceso a los registros. El joven pasante que trabajaba detrás del mostrador estaba lleno de hospitalidad sureña y entusiasmo por complacer. Ni siquiera tuve que presentarle a mi abogado. 20 minutos después, estaba parado afuera de mi automóvil en el estacionamiento con copias impresas de la documentación de Joan Hartman, quien en realidad había trabajado en la compañía de Thompson hace algún tiempo.
Resultó que cuando dejó Thompson Company 50 años antes, incluso antes de que Thompson absorbiera la pequeña empresa para la que trabajaba, se había convertido en Joan Burns al casarse con alguien que no estaba asociado con la empresa. Incluso había una copia de una carta de recomendación para ella en caso de que alguna vez buscara empleo en otro lugar. Eso había sido enviado por correo a su nueva dirección en Tecoume, Washington. Bien, mi abogado finalmente preguntó. Obviamente no necesitabas mi ayuda para conseguir esto. ¿Y ahora qué? ¿Qué tiene que ver todo esto con que quieras divorciarte de tu esposa? Solo sonreí y dije, John, quería que me vieras obtener estos documentos legalmente y de primera mano. Respiré hondo aire fresco y dije, tengo la sensación de que estos documentos serán útiles muy pronto, así que tenga cuidado de protegerlos a toda costa. ¿Entendéis? Mi cliente definitivamente no está bien de la cabeza, es lo que su expresión facial me dijo en silencio. Sin embargo, metió los papeles en su maleta, me dio la mano y se despidió. Siguiente capítulo. En la mañana del día, me iban a llamar a la oficina de Thompson para que me golpearan con el martillo, pensando que todavía era un perdedor ignorante. Ya había hecho arreglos para que mi abogado, John London, pasara a verme por un asunto urgente. Tuve que arrugarme un poco cuando me preguntó qué era exactamente tan importante. John llegó unos 20 minutos antes de la hora que recordaba de mi existencia anterior como Amer Time. Cuando entró a mi oficina, inmediatamente comenzó a decir, Lou, ¿qué es tan urgente y por qué él? ¿Secreto? Me encogí de hombros, sonreí levemente, crucé los dedos por debajo del nivel del escritorio y respondí, John, he estado recibiendo algunas reacciones extrañas de quienes me rodean durante los últimos 2 días. Además, uno de los empleados que se unió a esta empresa conmigo hace 16 años cuando Thompson nos compró y absorbió, me transmitió a través de la DL que mi puesto aquí podría estar en peligro. Dijo que él sepa, se decidiría hoy a la hora del almuerzo. Por eso pensé que podría necesitarte aquí. De acuerdo, estaba mintiendo sobre las pistas y el llamado informante, pero realmente necesitaba que John representara mis intereses desde el momento en que toda esta mierda comenzara a rodar cuesta abajo. Y eso sería casi. Y tal como recordaba de esa horrible última vez, recibí la llamada a las 11:30 am justo en el botón. Señor Chandler, me temo que el señor Thompson ha estipulado específicamente que usted es el único que debe ser admitido, dijo el asistente de Thompson, como si eso resolviera el asunto cuando John y yo entramos en las habitaciones exteriores que conducen a la oficina de J. Carter Thompson. Pero esta vez, en lugar de simplemente seguir sus instrucciones, miré a mi abogada, luego a ella nuevamente, y le dije en voz baja pero firme, este caballero es John London, mi abogado. Independientemente de lo que diga el señor Thompson, el señor London irá allí conmigo. ¿Eso está claro? Ella simplemente se recostó en su asiento con la boca abierta ante mi repentino desafío. Ella esperaba que hiciera lo que se me ordenó, como lo había hecho muchas veces en el pasado, especialmente porque siempre había cumplido, incluso para un alguacil adjunto de bajo rango. Si alguno de los 3 conspiradores principales se sorprendió de que entrara a propósito en la oficina del señor Thompson sin llamar a la puerta en lugar de mi habitual zancada mansa, no dijeron nada. Fue solo cuando notaron que un tipo con un traje bien ajustado y puntas de alas que llevaba una maleta de cuero caminaba conmigo que hablaron más fuerte. Chandler, gritó J. Carter Thompson. Esta es una reunión privada. Discutiremos importantes asuntos comerciales, personales y privados que conciernen a nuestra familia y a esta empresa. ¿Qué haces cuando traes a un extraño a mi oficina sin antes decir una palabra de tu propia voluntad? Estaba claramente molesto, pero también podía decir que tenía curiosidad. Sin esperar mi respuesta, dijo, ese hombre tendrá que irse hasta que terminemos aquí. Como antes, al señor Thompson se le unieron su esposa supuestamente angustiada, Francine, la abogada con dientes de tiburón que representaba a los Thompson y una empleada de procesamiento de documentos de 20 años. No miré hacia atrás cuando detecté movimiento detrás de mí, pero sabía que 2 guardias de seguridad se habían colado silenciosamente detrás de mí. Como la última vez.
Me paré en medio de la oficina y miré directamente a la cara de Thompson. A diferencia de la última vez, cuando incliné la cabeza y apenas pude mirarlo. Esta vez arrojé la primera lata de gasolina a la hoguera legal que ya habían encendido aquí. Me temo que tengo que insistir en que mi abogado, John London, permanezca a mi lado durante cualquier cosa que pueda suceder aquí. Las expresiones de los rostros frente a mí no tenían precio, ya que noté su sorpresa y consternación cuando dije la palabra abogado. ¿Qué? ¿Qué eres tú? Thompson no logró recuperar el aplomo cuando comenzó a ver que esta elaborada situación no solo se escapaba de su control absoluto, sino que caía en cascada rápidamente. Pero J. Carter Thompson era un actor importante en el mundo de los negocios y no había logrado su posición por ser lento en reaccionar. Además, era un negociador de clase mundial y ahora estaba desperdiciando esas habilidades. Verás, Chandler, comenzó en un tono que estoy seguro parecía más razonable y conciliador, diseñado para desequilibrarme para que él pudiera atacar. Estoy seguro de que podemos resolver nuestras pequeñas dificultades sin salirnos de control. Después de todo, estoy seguro de que sabías que tarde o temprano descubriríamos tus pequeñas travesuras dadas las medidas de seguridad y supervisión implementadas aquí, ¿verdad? Supongo que pensó que cedería como de costumbre en esto, estaba equivocado. El señor London se quedará a presenciar lo que me digas, dije simple y suavemente, sin bravuconerías. No alcé la voz ni siquiera sonreí. Después de todo, todavía temblaba de miedo de tener que enfrentarme física o emocionalmente con alguien. Simplemente no soy del tipo confrontacional. Pero una pequeña voz en el fondo de mi mente me aseguró que solo tenía que mantenerme firme. Y lo hice. Pero no fue fácil. Thompson, su abogado y Francine pasaron unos 10 segundos mirándose entre ellos. Supongo que estaban tratando de determinar solo por sus expresiones faciales cuál de ellos trataría de salvar la obra que estaban haciendo aquí esta mañana. Finalmente, el señor Thompson dijo, «Está bien». Luego miró a su alrededor y asintió con la cabeza a la joven que sostenía el sobre malogrado que había estado esperando durante semanas. Ella se acercó a mí y comenzó su historia. «¿Señor Lois Chandler?», ella preguntó, y los demás se quedaron mirándola en silencio. Esta vez no sonreían tan ampliamente como antes. «Sí, ese soy yo». Lo dije sin ninguna bravuconería, pero esta vez no estaba tan insegura. «Señor Chandler, le han servido», dijo, colocando un gran sobresellado en mi mano. Las caras de los tres grandes parados frente a mí deben haber tenido la misma expresión de conmoción en ellos esta vez que la última vez que ni siquiera miré el sobre que me entregaron. Simplemente lo apoyé debajo de la barbilla y me dirigí al servidor de procesos con una sonrisa positiva mientras ella me tomaba una foto. Luego le entregué el paquete a mi abogado. Ahora él va a empezar a actuar, pensé mientras le entregaba el paquete a John y él, efectivamente, comenzó. Mi cliente no tiene nada que decir en este momento, dijo John rápidamente mientras metía el paquete debajo del brazo y abrió su maleta. Por la forma en que lo dijo, me di cuenta de que la declaración de John significaba más para mí, un recordatorio de que no debería decir nada entonces por los demás. Sacó un elegante cuchillo estacionario y cortó fácilmente los materiales de embalaje. El servidor de documentos, aprovechando que estaba distraído, salió silenciosamente por la puerta de la oficina. Sacando los papeles del divorcio. John los revisó como lo hacen los abogados, hojeando las páginas, algo que solo ellos saben hacer teatralmente y, como diría la audiencia, con tanta seriedad, puede contar con nosotros para dedicar la cantidad de tiempo necesaria a analizar estos documentos antes de responder. Así que todo lo que tenía que hacer era firmar idiotamente todos los puntos como lo había hecho en la entrega anterior de este episodio. Eso no iba a suceder esta vez. John volvió a meter las páginas en el material de embalaje original y metió todo en la maleta antes de cerrarla. Deteniéndose con la maleta medio cerrada, notó la expresión de mi rostro y el ligero movimiento de mi cabeza. ¿Hay algo más?,
Mi abogado preguntó, sintiendo que podía ver por las miradas en los rostros de mis tres oponentes que había más por venir. El señor Thompson se aclaró la garganta y miró a Francine. Casi me río y me habría reído si no hubiera estado todavía algo deprimido por la existencia normal de conflictos en mi presencia. Pero Francine evidentemente captó la indirecta y siguió sus indicaciones escénicas. Bueno, Luis, dijo en voz baja, pero esta vez me miró con una expresión poco convincente de resentimiento e indignación. ¿Cómo pudiste? Como sabía lo que vendría después, simplemente me volví hacia Mr. Surtees y esperé su próxima declaración. Señor Chandler, el abogado de Thompson anunció justo en ese momento, que tengo una declaración de Joan Hartman, una empleada del departamento en el que influyó para contratar, despedir y ascender, en la que alega que la coaccionó en numerosas ocasiones. Agitó un papel familiar que tenía todas las características de la burocracia. Al escuchar el nombre de Joan Hartman, miré a mi izquierda y vi a John London temblar de sorpresa. Lo miré fijamente y levanté la mano brevemente para que no tuviera tiempo de saltar y decir algo. Me di cuenta de que recordaba el nombre de Joan Hartman y solo le tomó una fracción de segundo darse cuenta de lo que estaba sucediendo. Dame un asentimiento microscópico y luego asume una postura de severa atención a los detalles de lo que estaba sucediendo. Usted, señor, continuó, señor Dientes de Tiburón, no solo es culpable de adulterio con esta mujer inocente. Con eso, señaló a Francine, que ahora estaba ocupada sacando una servilleta de su bolso mientras rompía el ritmo de la reunión que de otro modo le habría permitido haberse puesto una servilleta en el ojo, aparentemente para secarse una lágrima. También está violando el acuerdo prenupcial que firmó antes de contraer matrimonio con Francine Thompson. Y podría agregar que Thompson me miró con una expresión no exactamente de enojo, sino más de curiosidad por mi reacción que por la satisfacción que esperaba al verme retorcerme. Está violando la política de la compañía que prohíbe las relaciones personales inapropiadas entre empleados superiores y subordinados. Se inclinó hacia mí y se quitó las gafas para hacer su siguiente declaración. Exactamente en el objetivo. Y debería alegrarse de que el señor Thompson no vaya a enjuiciarlo por violaciones de las leyes laborales estatales o federales. Como dije, mi cliente no tiene nada que decir en este momento. John London les dijo a los tres hombres que ahora me miraban con cierto alivio que su elaborada configuración no se había desmoronado por mi comportamiento ligeramente poco ortodoxo y la presencia inesperada de un abogado como mi abogado defensor. Esperaban que me encontrara ignorante, desarmado y solo en todo esto. Pero yo no era tan ignorante. Lo esperaba. No estaba desarmado. La información es el arma más valiosa que puede empuñar un luchador, y ya había decidido que, por desacostumbrado que estuviera, esta era una especie de pelea después de todo. No estaba solo. John London me miró con un tú puedes haberme tendido una trampa, pero me encanta esta expresión de mierda cuando se volvió hacia la puerta, sosteniendo mi codo en su mano, tratando de sacarme de allí. Pero el señor Thompson y Francine aún tenían algunas líneas más que decir. Tiene 30 minutos para limpiar su escritorio y oficina de todas sus pertenencias personales. Huelga decir que, a partir de ese momento, no puede iniciar sesión en la red informática, ya que su acceso a ella ha sido revocado. Uno de estos caballeros le quitará las llaves y la tarjeta de entrada al estacionamiento. Thompson lo dijo en un tono obviamente ensayado, pero aún así logró retratar la mirada indignada de un superior y tú, bastardo. Francine intervino. Sus cosas están empacadas y apiladas junto a la puerta principal del condominio. Cambié las cerraduras, así que deberías venir esta noche cuando esté allí. Pero antes de las 8:00 de esta noche. Supongo que me sorprendió que aún pudiera sorprender a Francine porque realmente me sorprendió la forma en que se quedó boquiabierta cuando, en lugar de llorar, suplicar o parecer loca, solo dije que sí. Ni siquiera me molesté en preguntar por las niñas, ya que sabía que vivían en la casa Thompson en Stone Mountain con su madre. Entonces Francine, aunque no reaccioné como esperaba, se excedió un poco. También he solicitado una orden de alejamiento para mantenerte alejado de mí y de las niñas, ya que temo que tus signos previos de comportamiento agresivo puedan ponernos a mí y a mis hijos en peligro.
Mr. Sarkis me entregó otro documento, que volví a tomar sin mirarlo, y luego se lo entregué a John London. En lugar de verme explotar de ira o sacudir la cabeza con sorpresa, me vieron de pie sin expresión. Por lo que pude ver, no podía verme la cara, pero había practicado poner una expresión desacostumbrada que consideraba cara de piedra y nuevamente dije en voz baja, «Está bien». Incluso J. Carter Thompson estaba empezando a darse cuenta de que su plan no iba del todo como él había imaginado. Parecía contradecirse a sí mismo sobre cómo debería proceder, pero solo durante 5 segundos. «Sáquenlo de mi oficina y de la habitación lo más rápido posible». Thompson ordenó a los que estaban detrás de mí en un movimiento inusual para mí. Sonreí antes de darme la vuelta para Liv cuando los de seguridad se movieron para poner sus manos en mis codos. Mi abogado intervino, se paró frente a mí y me dijo, «Si le pones un dedo encima a mi cliente, puedes estar seguro de que pronto estarás ante un juez del condado de DeKalb por cargos de agresión». Los de seguridad miraron por encima de mi hombro para ver qué decía el jefe. Aparentemente recibieron la señal correcta porque retrocedieron y simplemente caminaron alrededor de John y de mí. Cuando salimos de la oficina de Thompson, caminamos por el pasillo, entramos a mi oficina y luego atravesamos la puerta que conducía al estacionamiento. «Bueno», John me dijo con una sonrisa delgada, «obviamente recibiste información buena y oportuna. Te aplaudo por hacer los amigos adecuados. Podría haber sido muy desagradable ahí fuera». Hizo una pausa y apartó la mirada por un segundo mientras ambos nos dirigíamos hacia mi auto antes de hablar de nuevo. «Entonces, ¿vas a decirme de qué se trata esta tontería de Joan Hartman?», preguntó London. «Recuerdo que me mostraste su expediente y cómo ella dejó el área antes de que te mudaras a trabajar para Thompson. Ambos sabemos que todo su caso de divorcio y tu despido se basa en una base sólida de puras tonterías y probablemente perjurio. Entonces, ¿en qué estás pensando?». Para entonces, había llegado a mi automóvil y estaba guardando una caja de cosas de la oficina en el maletero. Cerrando la tapa, dije, «Mi matrimonio es una farsa, John, así que no estoy demasiado preocupado por romper con Francine para siempre. En cuanto a los niños, los amo mucho y no quiero perderlos, pero simplemente no sé qué esperar de estas personas bajo la llamada orden de restricción basada en mis supuestos problemas de ira». «No te preocupes», respondió John. «Puede tomar una semana o 2, pero estoy seguro de que puedo levantar esa orden de restricción». «¿Y qué hay de esta Joan Armande?». Miré a mi abogado y sonriendo, dije, «John, me vas a hacer un hombre muy rico con una demanda por despido injustificado. Y en caso de que no te vaya demasiado mal después de que se dicte la sentencia de divorcio, y solo entonces, en base a esta afirmación delirante, quiero que demandes por daños y perjuicios de $16 millones. Estoy basando esto en un cálculo de 1 a 1 millón por cada año que estuve con Thompson y Joan Hartman no. Entonces quiero que aumente la cantidad en otros 2 millones y los amenace con que si intentan contrademandar irán a la oficina del fiscal por cargos de perjurio. Entonces quiero que aumente la cantidad en otro $500 000 cada vez que ofrezcan una cantidad alternativa de liquidación». La sonrisa de John comenzó a coincidir con la mía y me dijo, «Ya sabes, que el juicio final en una demanda como esta probablemente no alcanzará esa cantidad. Quiero decir que los jueces generalmente no otorgan al demandante una cantidad tan alta en casos como este, pero deberíamos obtener una gran rentabilidad en la demanda. Con tanta evidencia a nuestro favor y la obvia descaro de Thompson y su abogado. Oh, sí, deberíamos hacerlo bien». Los dos comenzamos a reírnos cuando él me dio la mano y se dirigió a su automóvil mientras yo subía al mío para conducir a mi nuevo apartamento que ya había arreglado y ya me habían entregado los muebles. Mi nuevo apartamento estaba en Sandy Springs como lo había estado en el pasado, pero esta vez tuve tiempo de prepararme y encontré un lugar mucho mejor para vivir. Además, había establecido aparte lo suficiente financieramente para manejar cosas como el depósito y los extras por ahora. En cuanto a mis cosas en el apartamento de las que hablaba Francine, maldita sea, podría ir a buscarlos. De esa manera podría enojarla aún más sin estar deprimida y necesitada, ya que sin duda esperaba que yo estuviera en todo esto.
En cuanto a mis hijas, sabía que Francine intentaría usar mi amor por ellas como un arma en mi contra, pero también me di cuenta de que no había nada que pudiera hacer al respecto ahora. La mención indirecta que había recibido en mi existencia anterior unos meses después del divorcio, de que podría no ser el padre biológico de ninguna de mis hijas, todavía permanecía en el fondo de mi mente. Pero la biología no invalida el amor de un padre por sus hijos. Seguían siendo mis chicas. Simplemente había amado a Chelsea y Gracie durante demasiados años como para apagar mis sentimientos por ellas en su inocencia. Y esa inocencia ciertamente no se extendió a mi infiel ex esposa puta. Salí a la calle y encendí la estación de radio de noticias local para escuchar Rus. Cuando sonó su música estándar, anunciando el comienzo de otra hora de lo que él llamó excelente transmisión, comencé a reírme a carcajadas, más por el alivio de que la confrontación de hoy hubiera terminado que por cómo había terminado. Siguiente capítulo: se concede el divorcio, anunció el juez, y golpeó el martillo, concluyendo nuestra audiencia final. Después de meses de recopilar documentos, pruebas, testimonios y esperar, en realidad no teníamos que estar físicamente presentes, pero John London había ordenado que él y yo estuviéramos aquí y que el abogado de Francine, que también era el abogado del señor Thompson, estuviera aquí también. Me paré junto a John mientras miraba hacia la parte trasera de la pequeña sala del tribunal y asentí con la cabeza al ayudante del sheriff del condado de DeKalb que estaba parado en la misma puerta. El diputado se acercó al abogado de Francine, quien claramente estaba furioso por verse obligado a estar físicamente presente para lo que era un anuncio simple y formal que de todos modos se publicaría en el periódico. ¿Es usted, por casualidad, el señor James Cantrell, abogado de la señorita Francine Chandler, Ens y Thompson, y el señor J. Cad Thompson y Thompson Corporation? El diputado preguntó casi con indiferencia. Supongo que el abogado de Francine todavía estaba molesto porque su luto se había arruinado y no le prestó mucha atención. Él simplemente respondió: sí, soy James Cantrell. Lo que sucedió después le hizo tomar nota. A ti, Dryad, ya te han servido, dijo el diputado. Le entregó el paquete que llevaba a Cantrell y se fue rápidamente. John London y yo nos quedamos allí parados y observamos cómo cambiaban las diversas expresiones de la cara de Cantrell para reflejar los cambios en sus emociones cuando abrió el sobre por primera vez y luego miró conmocionado los documentos que tenía en sus manos. Finalmente, volviéndose hacia John y hacia mí, expresó enojo e indignación. Estás fuera de tus cabales. No hay forma de que pueda esperar que esta demanda gane la confianza del tribunal. Él nunca lo es. Cantrell comenzó. Las manos en las que sostuvo mi moción para presentar una queja contra su cliente y la enorme suma basada en un despido injustificado temblaban visiblemente. John lo interrumpió entregándole un paquete de copias certificadas de los documentos de Joan Hartman que había estado extrayendo a petición mía durante los últimos meses. Es posible que desee familiarizarse con ellos antes de usar palabras como nunca en referencia a esta demanda, dijo. Cuando Cantrell comenzó a revisar los documentos, me di cuenta de que cuando estaba preparado, era bueno en su trabajo de mostrar confianza en los tribunales en nombre de sus clientes. Pero no fue lo suficientemente bueno como para que yo no notara el ligero debilitamiento de su confianza en su posición a medida que se familiarizaba con la verdad de la situación que enfrentaba. Cantrell ahora sabía que sus clientes habían plantado los documentos falsos que sirvieron no solo como base para mi divorcio recién completado, sino también para mi despido de Thompson Corporation. Las fechas resaltadas mostraban que ni siquiera estaba trabajando en Thompson al mismo tiempo que Joan Hartman, con quien supuestamente estaba teniendo una aventura y que ella había dejado la empresa hace más de 16 años, justo cuando yo me había incorporado a la empresa. Incluso con mi falta de experiencia en todo esto, pude decir que se dio cuenta de que estaba jodido. Bueno, quiero decir, los abogados de sus clientes casi nunca pierden. Finalmente, dijo lo único que podía decir en ese momento. Nos pondremos en contacto contigo sobre eso. John sonrió depredadoramente a Cantrell y le dijo: simplemente no tardes demasiado. Puede llamar a mi asistente y hacer una cita. Tenía una cosa más que hacer personalmente esta mañana.
Le entregué al señor Cantrell un DVD-R que contenía copias de documentos electrónicos que indicaban años de actividad comercial ilegal y poco ética por parte del señor J. Carter Thompson y su director financiero en Thompson Company. Me aseguraré de pasarle esto a mi ex suegro solo por sus ojos, no por los tuyos. Podría hacer que quiera darse prisa. Asegúrele que actuaré discretamente si no tarda en aceptar mi demanda. Mi abogado levantó la cabeza y agarró mi brazo con una mano y recogió su maleta con la otra. Luego me sacó rápidamente de la sala del tribunal y me llevó al pasillo. ¿Te gustaría decirme qué fue ese truco imprudente? ¿Qué había en ese disco que le diste? Si ha arruinado el caso de alguna manera con sus acciones, puede conseguir un nuevo abogado después de pagar todos mis honorarios. Por supuesto. John London estaba furioso y no creo que lo culpara de nada y, como corresponde a mi naturaleza, retrocedí ante su ataque verbal contra mí. Cuando se calmó y esperó a que respondiera, finalmente respiré hondo y respondí, Thompson ha estado realizando actividades turbias e ilegales durante años. Mucho antes de subir a bordo. Le dije, solo le ofrezco un pequeño incentivo para resolver esta demanda o tendré que llevar una copia de este disco a la oficina del DAS o incluso a la oficina de campo del FBI en Atlanta. Mira, John me dijo, todavía muy enojado conmigo, que este es el tipo de cosas que deberías dejarme a mí decidir. John, le dije, tú y yo sabemos que si realmente hubieras leído lo que estaba en el disco, o si Cantrell hubiera leído algo, en lugar de dárselo a Thompson, cualquiera de los dos tendría que ir a la oficina del DAS. Después de todo, incluso como mi abogado, sigues siendo un oficial de la corte, ¿verdad? John dejó en claro que desaprobaba mis acciones, y tuvo que admitir que tendría que llevar cualquier evidencia de las acciones criminales de Thompson al fiscal de distrito. Después de gritarme durante 1 o 2 minutos más solo para desahogarse, se recompuso y dijo, es la hora del almuerzo y nos vamos a Sanis, tu delicia. Sonreí y juntos caminamos hacia mi auto, mi boca ya quería barbacoa Sanis y té helado dulce. Y con eso entramos en la siguiente fase emocionante de mi regreso a esta línea de tiempo en particular. Fin de la primera parte. La 2 puede salir en 10 horas. Escribe en los comentarios si lo estás esperando. También dale me gusta debajo de este video y suscríbete a mi canal. Espero que hayan disfrutado de este video.